¿Qué significan las componentes de vectores? Las componentes de vectores son una forma de descomponer en piezas perpendiculares los vectores. Por conveniencia, típicamente elegimos las partes del vector que van en las direcciones X y Y. En otras palabras, para encontrar la componente vertical de este vector total conociendo este ángulo, ya que esta componente vertical es opuesta al ángulo, podemos escribir esta componente vertical como la magnitud del componente total por el seno del ángulo. Y ya que esta componente horizontal es adyacente al ángulo, la podemos describir como la magnitud del vector total por el coseno de este ángulo. Y si ahora nos dieran este ángulo para determinar la componente vertical de este vector total, ya que esta componente vertical se encuentra adyacente a este ángulo, la vamos a encontrar como la magnitud del vector total por el coseno de este ángulo. Y si queremos encontrar esta componente horizontal, como esta componente es opuesta al ángulo, la vamos a encontrar multiplicando la magnitud del vector total por el seno del ángulo. Así que recuerden, para encontrar el lado opuesto, vamos a usar seno. Y si queremos encontrar el lado adyacente, vamos a usar el coseno. ¿Cómo luce un ejemplo que involucra las componentes de vectores? Digamos que tenemos esta pregunta y queremos determinar las componentes X y Y del vector velocidad que se muestra. Ya que la componente horizontal es adyacente al ángulo que nos están dando, vamos a describir la componente horizontal como la magnitud del componente total 20 metros por segundo multiplicado por el seno de 60 grados, lo que nos da 10 metros por segundo. Y ya que la componente vertical es opuesta a este ángulo, la vamos a encontrar como la magnitud del vector total, 20 metros por segundo, multiplicado ahora por el seno del ángulo que es de 60 grados, lo que nos da 17.3 metros por segundo. Pero como esta componente vertical va hacia abajo, técnicamente esta componente vertical será de menos 17.3 metros por segundo. Así que usamos senos y cosenos para encontrar la magnitud de las componentes. Pero nosotros debemos agregar los signos negativos de acuerdo a la dirección de estas componentes. Si el vector apunta hacia la derecha, su componente horizontal será positiva. Si el vector apunta hacia la izquierda, su componente horizontal será negativa. Si el vector apunta hacia arriba, su componente vertical será positiva, y si el vector apunta hacia abajo, su componente vertical será negativa. ¿Qué significa la suma de vectores del extremo al origen? Es una forma gráfica de sumar o restar vectores entre sí. Y esto funciona colocando el origen del siguiente vector en el extremo o punta del vector anterior. Y ya que hacemos esto para todos nuestros vectores, dibujamos el vector total desde el primer origen hasta el último extremo o punta. En otras palabras, si estamos sumando los vectores A, B y C, voy a colocar el origen del vector B en la punta del vector A y también voy a colocar el origen del vector C en la punta o extremo del vector B. Y ya que terminamos, voy a dibujar el vector total poniendo su origen desde el primer origen y su extremo en el último extremo que dibujé. Y este vector total representa la suma de los vectores A, B y C. Y si quieren restar vectores, pueden usar este método, simplemente van a invertir este vector. En otras palabras, si tienen un vector B y le quieren restar el vector A, en lugar de pensar en esto como en restar el vector A, piensen en sumar el vector menos A. Y encontramos el vector menos A colocando su extremo o su punta en el otro lado del vector. ¿Y cómo luce un problema que involucra la suma de vectores del extremo al origen? Imaginen que tenemos esta pregunta y estos cuatro vectores. Y nos preguntan cuál es la dirección de la suma de todos los vectores. Usamos la suma de vectores de origen a punta. Tomamos el vector A, manteniendo su dirección, no lo podemos rotar ni cambiar su tamaño. Y a este le vamos a sumar el vector B. Lo hago tomando este vector B y colocando su origen en la punta del vector A. Ahora sumamos el vector C y lo hacemos tomando su origen y colocándolo en el extremo del vector B. Hacemos lo mismo con el vector D, lo tomamos y colocamos su origen en el extremo o punta del vector C.
Y ya que colocamos así todos nuestros vectores, nuestro vector total lo vamos a dibujar desde el primer origen hasta la punta del último vector que sumamos, lo que significa que esta es la dirección y magnitud del vector suma total. Del vector total, que es la suma del vector A más B más C más D. Una forma más matemática de sumar o restar vectores es simplemente sumar o restar sus componentes individuales. Para encontrar el vector total A más B, en lugar de graficarlos y colocarlos de origen a punta, podemos encontrar las componentes horizontales y verticales por separado, sumando las componentes verticales y horizontales de los vectores individuales. En otras palabras, para encontrar la componente horizontal total del vector A más B, puedo tomar la componente horizontal de A, que es menos 20, y sumarla con la componente horizontal de B, que es menos 5, lo que me da menos 25. Y para encontrar la componente vertical total de esta suma de vectores, voy a sumar la componente vertical de A, que es menos 15, con la componente vertical de B, que es 10, lo que me da menos 5. Esta técnica nos permite encontrar rápidamente cuáles son las componentes de este vector total. Y nuevamente, si necesitamos restar vectores, simplemente lo que hacemos es sumar las componentes, con la excepción de que las componentes de un vector negativo se van a multiplicar por menos 1. En otras palabras, si el vector A tiene componentes de menos 20 y menos 15, el vector menos A va a tener componentes de 20 positivo y 15 positivo. ¿Cómo luce un ejemplo que involucra a la suma de componentes de vectores? Digamos que tenemos esta pregunta y tenemos a estos vectores A y B, y queremos conocer las componentes del vector total A más B. Para encontrar la componente horizontal de este vector total A más B, vamos a sumar la componente horizontal de A, es 4, más la componente horizontal de B, que es menos 1, lo que me da una componente horizontal total de más 3. Hacemos lo mismo para la componente vertical. Sumamos la componente de A más la componente de B, que es de 5 más menos 4, lo que me da 1 positivo. Y ya que la componente horizontal total de mi vector es positiva, sé que va a apuntar hacia la derecha, 3 unidades. Y ya que la componente vertical de mi vector total es positiva, va a apuntar hacia arriba 1 unidad, lo que significa que mi vector total A más B va a apuntar 1 unidad hacia arriba y 3 unidades a la derecha. ¿Cómo trabajamos con problemas que involucran la cinemática 2D? La cinemática en 2 dimensiones o de proyectiles describen los objetos que vuelan a través del aire en ángulos. Para estos objetos, si no hay nada más que esté actuando sobre ellos, a excepción de la gravedad, su aceleración vertical será igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y no tendrá ninguna aceleración horizontal, ya que la gravedad no empuja hacia los lados. También el comportamiento de las velocidades y las aceleraciones de X y Y es independiente, lo que significa que usaremos ecuaciones diferentes para determinar la dirección vertical de la dirección horizontal. Ya que la aceleración vertical es constante, podemos usar las fórmulas cinemáticas para encontrar las cantidades en la dirección vertical, pero solo podemos usar cantidades verticales en estas ecuaciones. De forma similar, ya que la aceleración es cero en la dirección horizontal, podemos usar la fórmula de la distancia como la velocidad por el tiempo para relacionar las cantidades en la dirección X, pero solo debemos usar cantidades horizontales en esta ecuación. En otras palabras, conforme un proyectil está volando, ya que no hay una aceleración horizontal, el componente horizontal de la velocidad va a ser el mismo para todo el recorrido, lo que significa que la tasa a la que se mueve este proyectil en la dirección X nunca va a cambiar. Pero ya que sí hay aceleración en la dirección vertical, el componente vertical de la velocidad va a hacerse cada vez más pequeño conforme sube hasta que alcanza la cima.
lo que significa que la rapidez total del proyectil va a disminuir también conforme se acerca a la cima. Y en la cima será cero nuestro componente vertical de la velocidad, ya que el proyectil no se está moviendo hacia arriba o hacia abajo en ese momento. Y conforme baja, el componente vertical de la velocidad de este proyectil se va a estar haciendo cada vez más negativo, por lo que la velocidad de este proyectil va a aumentar cada vez más conforme baja. Tengan en mente que durante todo este recorrido, la aceleración vertical va a ser la misma, menos 9.8 durante todo este trayecto, conforme sube cuando llega a la cima y conforme va bajando. Esta aceleración nunca cambia. ¿Cómo luce un ejemplo que involucra a la cinemática en dos dimensiones? Digamos que una albóndiga rueda horizontalmente en la mesa a una altura h con una rapidez v. Y queremos saber qué tan lejos llegará horizontalmente la albóndiga antes de caer al suelo. Y lo primero que debemos hacer es dibujar un diagrama. La altura de la mesa es h, la rapidez inicial de la albóndiga es v, y queremos saber qué tan lejos llegará horizontalmente antes de caer al suelo. Pero vean que este problema es simbólico, no nos están dando ningún número. Así que tendremos que dar la respuesta en términos de las constantes fundamentales y las cantidades dadas. Las cantidades dadas son h y v, y las constantes fundamentales son cosas como g minúscula. Así que esta cantidad que queremos encontrar es el desplazamiento horizontal, que será la rapidez en la dirección horizontal multiplicada por el tiempo que estuvo en el aire. Recuerden que la rapidez en la dirección horizontal va a permanecer constante todo el trayecto. Así que esta v va a ser la misma durante todo este trayecto. Así que podemos sustituir v en lugar de la rapidez, pero no conozco cuál será el tiempo que esté en el aire. Y para saber este dato vamos a usar otra ecuación, pero ahora en la dirección vertical. El desplazamiento vertical no va a ser h, va a ser menos h, ya que la albóndiga está cayendo, va hacia abajo. Y la velocidad inicial en la dirección vertical no será v, va a ser cero, ya que esta albóndiga no tiene velocidad vertical ni hacia arriba ni hacia abajo, al menos en el instante justo cuando deja la mesa. Solo tiene velocidad horizontal. La aceleración es menos 9.8, pero como nos están pidiendo que esto sea simbólico, vamos a escribirlo en términos de constantes fundamentales. Así que aquí pondremos menos g. Despejamos t y nos queda la raíz cuadrada de 2h entre g, lo que ahora podemos sustituir acá para encontrar el desplazamiento horizontal de esta albóndiga justo antes de tocar el suelo. Algo que definitivamente necesitan conocer para hacer este examen es graficar datos para que queden lineales, ya que a veces, cuando graficas datos, resultan en una gráfica que no es lineal, es decir, no es una línea. Y cuando no tenemos una gráfica lineal, y es difícil encontrar la pendiente en una gráfica curva. Sin embargo, pueden forzar sus datos a que queden lineales si escriben la expresión que da la relación de sus datos con la forma de una línea recta. La forma de una línea recta es y igual a m por x más b. Y es el eje vertical, x es el eje horizontal, m es la pendiente y b será la intercepción en y. En otras palabras, si tenemos la expresión p igual a un medio por d cuadrada, si graficamos p contra d, tendremos una parábola, lo que significa que tendremos problemas, ya que encontrar la pendiente de una parábola es bastante difícil. Pero si en lugar de esto elegimos graficar p contra d cuadrada, tendremos una línea recta, ya que ahora tendremos a p como nuestro eje vertical y a d cuadrada como nuestro eje horizontal. Y la pendiente, que es lo que está multiplicando a lo que nosotros llamamos x, es una constante, lo que significa que nuestra pendiente va a ser constante. Y esto nos permite predecir cuál será la pendiente, al menos cuando graficamos p contra d cuadrada, ya que la pendiente siempre va a ser aquello que esté multiplicando a nuestro eje horizontal. Así que la pendiente en este caso siempre va a ser un medio. En otras palabras, si forzamos nuestra expresión a que tenga la forma de una línea recta, no solamente tendremos una gráfica lineal, sino que también podremos predecir cuál será la pendiente, al ver aquello que está multiplicando lo que sea que nosotros determinamos como x.
Pero muchas personas encuentran esto confuso y extraño, así que veamos un ejemplo que involucre la gráfica de datos para que queden lineales. Digamos que nos dan esta pregunta, donde ruedas una esfera varias veces sobre una mesa con una rapidez variable v, y mides qué tan lejos llegó horizontalmente, delta x, antes de caer al suelo. Si la mesa está fija y tiene una altura h, ¿qué debes graficar para determinar el valor experimental de la magnitud de la aceleración debida a la gravedad g? Así que cambiamos la rapidez con la que empujamos esta esfera y medimos qué tan lejos llegó esta esfera horizontalmente. Así que estas son las cantidades que están variando, por lo que estas variables serán las que usaremos para nuestra x y nuestra y. Pero para saber qué graficar, debemos encontrar una relación que involucre estas dos variables, de manera que podamos poner esta relación con la forma de una línea. En la sección anterior de Cinemática 2D, vimos justamente la fórmula de qué tanto se desplaza una bola que está rodando sobre una mesa, en términos de la altura de la mesa y la aceleración debida a la gravedad. Así que esta es la fórmula que relaciona qué tan rápido se mueve la esfera o la bola y qué distancia recorre horizontalmente. Y necesitamos poner esto en la forma de una línea recta. Lo más fácil es hacer que este lado izquierdo sea nuestro eje vertical, así que la cantidad de y en nuestro eje vertical va a ser el desplazamiento horizontal. Lo que está bien, ya que delta x es una de las cosas que están variando en nuestros datos. De forma similar, la otra cantidad que vamos a graficar en nuestro eje horizontal va a ser v, así que llamaremos a v x. Así que el eje horizontal va a ser v. Y pude hacer esto ya que esto es v. Si esto hubiera sido v cuadrada, aquí en el eje horizontal tendría que poner v cuadrada. Y si esto hubiera sido la raíz cuadrada de v, en el eje horizontal tendría que poner raíz cuadrada de v. Pero como aquí tenemos simplemente v, pues es lo que pongo en el eje horizontal. Y para encontrar lo que representa a nuestra pendiente, tenemos y igual a m por x. Así que todo aquello que multiplique a lo que nosotros llamamos x será la pendiente. Y la forma en la que está escrita aquí, la m está multiplicando a la x desde el lado derecho, pero no importa, ya que m por x es lo mismo que x por m, lo que significa que todo este término, la raíz cuadrada de 2h entre g, es nuestra pendiente. En otras palabras, tendremos una gráfica lineal y el número que encontraremos para la pendiente será igual a la raíz cuadrada de 2 por h entre g. Y ya que no tenemos agregado un término b aquí, no tendremos una intercepción en y, así que no nos preocupamos por esto. ¿Y cómo vamos a determinar el valor experimental de la magnitud de la aceleración debida a g? Tomamos nuestros datos, los graficamos, ponemos nuestra gráfica lineal sobre estos datos y vamos a usar los puntos sobre nuestra línea para encontrar la pendiente. Tomamos el desplazamiento vertical y lo dividimos entre el desplazamiento horizontal, y este desplazamiento vertical entre el desplazamiento horizontal nos va a dar la pendiente. Y sabemos que ese número va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por h entre g. Así que conocemos este número de la pendiente y sabemos que la mesa tiene una altura fija h y la única interrogante es g, que ahora podemos despejar.